Hablemos de la fe, esa fe que trasciende nuestros límites humanos, la fe que no se tambalea bajo el viento de las circunstancias, sino que permanece inquebrantable en el corazón de quien elige creer, independientemente de lo que ven sus ojos. Es esa fe la que mueve montañas, la que vence la desesperanza, la que atraviesa las tormentas. Y como la Escritura nos enseña en Romanos 4, 19-22, es la misma fe que impulsó a Abraham a mirar su propio cuerpo, ya sin vigor, a observar el vientre de Sara, ya anciano, y aún así creer profundamente, creer que la promesa de Dios se cumpliría. A veces nosotros también nos encontramos en esa situación. Miramos las circunstancias de nuestra vida, lo que no tenemos, lo que nos falta, las puertas que se cerraron, y sentimos la tentación de rendirnos, de dudar, de sentirnos vencidos. Pero les hago esta pregunta: ¿dónde está su fe? Al igual que Abraham, estamos llamados a vivir en un mundo donde la lógica no siempre explica la fe, donde lo natural no define lo sobrenatural, donde lo visible no limita lo invisible. Vivir por fe es confiar incluso cuando todo a nuestro alrededor parece indicar lo contrario. Es volver nuestra mirada a Jesús en lugar de fijar los ojos en el problema. No es una fe de palabras vacías ni de momentos pasajeros. Es una fe que transforma vidas y echa raíces en nosotros cuando nos alimentamos con el pan del cielo, la palabra de Dios. Es a través de la palabra que encontramos la fuerza para continuar, incluso si nuestros sentidos intentan engañarnos, incluso si el desánimo busca arraigarse. Como Pablo nos enseña, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10 y 17. No hay otra fuente, mis queridos. Nuestra fe crece a medida que la palabra de Dios se implanta en nuestros corazones, en nuestra vida diaria. Es tan fácil dejarnos arrastrar por la corriente de las dificultades y los problemas. ¿Cuántas veces nos sentimos como los discípulos en una barca en medio de la tormenta, con el corazón invadido por el miedo, la desesperación y la sensación de que vamos a hundirnos? Pero les repito, ¿dónde está su fe? Dios no se ha olvidado de ustedes. La tormenta que los rodea, el ruido del viento, el frío que invade la barca de su vida, todo eso es pasajero ante el poder de aquel que les prometió: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. No es solo una frase bonita, es una promesa viva. Dios está con ustedes, nunca los abandona. Tal vez en los momentos de aflicción no logren sentir su presencia, pero Él está ahí, en el silencio, en lo invisible, sosteniéndolos, protegiéndolos, esperando que tomen una decisión de fe, una decisión de creer más allá de lo que ven, más allá de lo que sienten. La fe es una decisión, no se basa en emociones que cambian día a día, ni en sentimientos que se modifican con cada nueva situación. La fe, mis amados, es una convicción profunda, un salto al vacío, pero con la certeza de que Dios sostiene el otro extremo de la cuerda. Si solo miramos las olas, la fuerza de la tormenta, los vientos en contra, fácilmente nos invadirá el miedo. Pero cuando fijamos la mirada en Jesús, empezamos a ver más allá de la tormenta, a vislumbrar al Salvador, aquel que calma los vientos y nos sujeta firmemente. Y si me escuchan ahora y se preguntan: pastor, ¿cómo puedo tener esa fe? ¿Cómo puedo creer cuando todo parece ir en mi contra? Yo les digo, queridos hermanos y hermanas, el secreto está en permanecer en Cristo, en no permitir que las circunstancias apaguen la llama de la esperanza en su corazón. Fueron creados para ser más que vencedores en Jesucristo. Ese es su destino, esa es su identidad como hijos de Dios. Recuerdo el episodio en el que Pedro camina sobre las aguas, un acto que la lógica, la razón y la ciencia declaraban imposible. Pero en ese momento, Pedro no se apoyó en la lógica, sino en la fe. Al fijar sus ojos en Jesús, pudo caminar sobre lo imposible, sobre lo sobrenatural. Sin embargo, tan pronto como desvió la mirada para observar las olas que lo rodeaban, el miedo lo invadió y comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? Miramos las olas de los problemas, las tormentas,
de las dificultades, las aguas de la inseguridad, y dejamos que el miedo ocupe el lugar de la fe. Mis amados, vivir por fe es elegir confiar, aunque todo parezca desmoronarse a nuestro alrededor. Y no digo que sea fácil, digo que es necesario. Es esa fe la que nos permite soportar los días difíciles, la que nos da el coraje de avanzar incluso cuando el camino parece demasiado largo, porque sabemos que Dios es fiel, que cumple sus promesas y que su mano poderosa nos sostiene. Los animo a mantener los ojos fijos en la promesa y no en la tormenta, al igual que los discípulos que estaban en la barca y se olvidaron de que Jesús estaba con ellos. ¿Cuántas veces también nosotros olvidamos que el Señor ya prometió que nos llevaría al otro lado, que estaría con nosotros en cada etapa de este viaje? Y finalmente, recuerden, la fe no es una emoción, ni un sentimiento, es certeza, es convicción. Cuando todo a nuestro alrededor nos dice que es imposible, la fe nos recuerda que para Dios todo es posible. Entonces, ¿dónde está su fe hoy? ¿Está puesta en el dinero, en las circunstancias, en sus propias fuerzas, o está fundamentada en la roca que es Jesucristo, quien nunca falla ni vacila? Que podamos, mis queridos, aferrarnos a la fe, vivir por la fe y creer que Dios es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Que nuestra vida sea una declaración viva de confianza en el Señor, que nuestro corazón sea un altar de fe y esperanza, y que al final podamos decir, como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, 7. Y que esa fe sea la llama que ilumine nuestro camino, que caliente nuestro corazón en los días fríos y que nos impulsa a avanzar, siempre con los ojos fijos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, 7. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decirlo con la misma confianza? ¿Cuántos de nosotros, en medio de las tormentas que enfrentamos, realmente guardamos la fe? ¿Fijamos la mirada en Jesús y nos apoyamos en la promesa? ¿O cuántos nos perdemos en las aguas de la duda y de la inseguridad? Quiero que se imaginen en este instante al apóstol Pablo escribiendo esas palabras. Él estaba en prisión, con los pies encadenados, el cuerpo marcado por cicatrices de batallas, golpes y dificultades sufridas por el Evangelio. Pero a pesar de todo, no vacila, guarda la fe, la misma fe que lo sostuvo en los naufragios, en los encarcelamientos y en las persecuciones, la misma fe que le hizo decir con total convicción, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Esa fe, mis hermanos y hermanas, es un testimonio vivo del poder de Dios en una vida rendida a Él. Pablo nos muestra que la fe no es ausencia de problemas ni una vida sin dificultades. Al contrario, la fe es perseverar en medio de las luchas, es continuar aunque todo parezca estar en nuestra contra. Pablo sabía que había algo más grande que sus propias fuerzas. Sabía que le esperaba una gloria al otro lado de la vida, y eso es lo que quiero que comprendan hoy. La fe que Dios pone en nuestros corazones nos lleva más allá de este mundo, nos sostiene en los momentos de aflicción y nos da esperanza para enfrentar el mañana. La fe, queridos amigos, es como una semilla plantada en nuestro corazón, y como toda semilla, necesita tiempo para crecer, agua para fortalecerse, raíces profundas para resistir el viento. Vivir por fe es regar esa semilla cada día, protegerla de las inclemencias del mundo, de las dudas que surgen, de las influencias que tratan de alejarnos de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo guardar la fe? ¿Cómo permanecer firmes? El primer punto que quiero que retengan es que la fe se nutre de la intimidad con Dios. Vivir por fe no es una decisión puntual, sino un proceso diario. Es buscar a Dios cada día, como el maná que caía del cielo para el pueblo de Israel en el desierto. Recuerden que el maná no se podía almacenar para el día siguiente, se echaba a perder. De la misma manera, nuestra fe necesita de una renovación constante, una relación íntima y personal con el Señor, una búsqueda diaria de su presencia. Y, mis queridos, esto no sucede de forma pasiva.
Ustedes deben abrir las Escrituras, entrar en su cuarto de oración, doblar las rodillas e invocar a Dios. Muchos dicen: Pastor, quiero tener una fe fuerte como la de Pablo, como la de David, como la de Abraham. Pero, ¿cuántos están dispuestos a buscar a Dios con fervor? ¿Cuántos están dispuestos a pasar noches en oración, a ayunar, a renunciar a lo que los aleja de Dios para alcanzar una vida de fe? Mis queridos, la fe no es algo que cae automáticamente del cielo. Se cultiva, se alimenta. El segundo punto es la perseverancia. La vida con Dios es un camino, no una carrera de velocidad. Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4:33. No prometió una vida sin dificultades, pero aseguró que estaríamos bajo su victoria. La verdadera fe no se fortalece en los días buenos, sino que se revela en los momentos de crisis, en las noches oscuras, cuando los problemas se acumulan y el peso del mundo parece recaer sobre nuestros hombros. Es en esos momentos cuando nuestra fe se pone a prueba, cuando debemos levantarnos y declarar: Señor, confío en ti aunque todo a mi alrededor se derrumbe, sé que tú estás conmigo. David enfrentó gigantes no porque fuera el más fuerte, sino porque tenía una confianza inquebrantable en Dios. Él sabía que la victoria no provenía de su propia capacidad, sino del Señor, y esa confianza solo nace de una vida de comunión, de una vida que conoce al Dios en quien cree. ¿Cuántos de nosotros realmente conocemos al Dios que decimos servir, o es nuestra fe superficial, basada en palabras y no en una experiencia real? Queridos amigos, la fe se construye en la intimidad. No basta con oír hablar de Dios, hay que conocerle. Deben, como dice Pablo, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10, para que su fe sea inquebrantable. Deben estar firmemente arraigados en Él, pues es esa conexión la que sostiene nuestra fe cuando llegan las tormentas. De nada sirve buscar una fe auténtica en tiempos de desesperación si no la han cultivado en días de paz. Así como un soldado se entrena en tiempo de paz para estar listo en tiempo de guerra, debemos fortalecer nuestra fe antes de que aparezcan las pruebas. Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo alcanzar esa profundidad en la fe? Quiero animarlos a mirarse por dentro y a hacerse una pregunta sincera. ¿Están dispuestos a entregar su vida por completo a Dios? En verdad, sin reservas, sin dobles intenciones. Cuando Dios llamó a Abraham, le pidió que lo dejara todo, que saliera de su tierra, que renunciara a la comodidad de su hogar para seguir un llamado. Abraham no sabía a dónde iba, pero confió, siguió la voz de Dios porque sabía que el Señor era fiel. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? Dios quiere que le entreguemos nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras angustias, pero no solo eso. Él quiere nuestra vida entera, nuestros sueños, nuestros planes, todo. La verdadera fe es total, es un abandono sin retorno, sin restricciones. No podemos esperar tener una fe fuerte si aún nos aferramos a partes de nuestra vida, controlando áreas que nos negamos a ceder a Dios. Cuando uno se entrega por completo, empieza a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que surge de la certeza de que nuestra vida está en manos de aquel que creó el universo. Pero sé que muchos pueden decir: Pastor, es difícil, tengo miedo, tengo inseguridades. Sí, lo entiendo, y no estoy aquí para minimizar sus luchas ni para decir que es fácil. Dios conoce cada uno de sus dolores, cada una de sus debilidades. Conoce su corazón mejor que ustedes mismos, y aún así lo sigue llamando a confiar, a dar ese salto de fe, a ir más allá de lo visible y entrar en lo invisible. Recuerden la historia de Pedro, cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas y le pidió que lo llamara. Jesús dijo: ven. Pedro tuvo la fe de salir de la barca y de andar sobre el agua, algo que desafiaba todas las leyes de la física. Pero cuando apartó su mirada de Jesús y se concentró en las olas a su alrededor, comenzó a hundirse. ¿Qué nos enseña esta historia?
que la fe se mantiene cuando nuestros ojos están fijos en Jesús y no en las circunstancias. Cuando miramos las dificultades, los problemas, la fe vacila, pero cuando miramos a Jesús, hallamos la fuerza para seguir caminando sobre las aguas. La fe es una mirada fija en Jesús, un abandono total, una confianza que desafía la lógica. Y les pregunto hoy, ¿están dispuestos a salir de la barca? ¿Están dispuestos a dar ese paso, a arriesgarlo todo, a confiar plenamente en Dios? Aunque todo a su alrededor parezca hundirse, el Señor nos llama a vivir una vida más allá de nuestras limitaciones, una vida donde la fe nos guía, donde el Espíritu Santo nos fortalece, donde la palabra de Dios es nuestro fundamento inconmovible. Esa es la esencia de la vida cristiana. Ese es el camino de la fe al que todos estamos llamados. No hay otra manera de vivir plenamente en Dios que por la fe, como está escrito en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el fundamento, es el puente entre lo natural y lo sobrenatural, es lo que nos conecta al corazón de Dios. Hoy quiero que ustedes, que están aquí escuchando esta palabra, tomen una decisión en su corazón. Dios los llama a una vida de fe, una vida que no se deja sacudir por las circunstancias, una vida que no retrocede ante los desafíos. Dios los llama a creer, a confiar y a abandonarse totalmente. Oro para que hoy el Espíritu Santo toque profundamente su corazón, para que esta palabra no sea solo un sermón más, sino que encuentre un lugar en su interior y se convierta en acción, en que decidan salir de la barca, caminar sobre las aguas, enfrentar a los gigantes, con la certeza de que Dios está a su lado. Recuerden que el Señor es fiel, que cumplirá todas las promesas que les ha hecho. El justo vivirá por la fe. Que entonces vivamos por la fe, crezcamos en la fe y glorifiquemos a Dios, con una vida que refleje la confianza en aquel que es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Que Dios bendiga su vida, que fortalezca su fe y que los guíe a vivir en la plenitud de su amor y de su poder. Quiero que guarden esta imagen del salto de fe, de una vida que se atreve a confiar, que se entrega, que se lanza a las aguas porque sabe que Dios está ahí. Vivir por fe es eso, lanzarse a los brazos de un Padre que nunca falla, que nunca abandona, que siempre está con nosotros. Y mientras continuamos esta caminata de fe, somos llamados constantemente a tomar decisiones que desafían nuestro entendimiento. La vida cristiana no es una vida ordinaria, por eso el mundo a menudo no nos comprende. A veces la fe parece ilógica, desafiando la razón humana, pero es en esa aparente locura donde Dios revela su poder. La palabra nos enseña que Dios escogió lo necio de este mundo para confundir a los sabios. 1 Corintios 1:27. Así, la fe desafía a los sabios, desafía la ciencia, desafía la lógica del mundo, porque nuestra fe está anclada en Dios, que está por encima de todas las cosas. Siguiendo con la importancia de vivir por fe, quiero recordar que la verdadera fe se prueba en el fuego, se purifica en las dificultades, en las pruebas, en los desiertos de la vida. Quien no atraviesa el desierto nunca saborea la profundidad de la provisión de Dios. Israel tuvo que pasar por el desierto para conocer el maná que caía del cielo, para ver el agua brotar de la roca, para entender que Dios era su única fuente de sustento en medio de la nada. ¿Y ustedes, dónde está su fe cuando llega el desierto? Tal vez ahora mismo están atravesando un periodo árido, tal vez han perdido algo importante, tal vez enfrentan una enfermedad, quizás sus finanzas están en ruinas o una relación se está derrumbando. Sea lo que sea, les vuelvo a preguntar, ¿dónde está su fe? ¿Está su confianza arraigada en las circunstancias o en la fidelidad de Dios? Los desiertos vienen para enseñarnos que Dios es nuestra única fuente. Recuerdo las palabras de Jesús en Juan 15:5, cuando dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Sin él, nada podemos hacer. Pueden esforzarse, luchar con todas sus fuerzas, pero al final es el Señor quien sostiene, quien provee, quien da la victoria. Cuando enfrentamos situaciones imposibles,
nos encontramos ante la oportunidad de ver lo imposible hacerse realidad. Piensen en Abraham. Él miraba su propio cuerpo y veía a un hombre. De 100 años, miraba a Sara y veía un vientre. Estéril, humanamente, no tenía ningún motivo para esperar un hijo. Pero Abraham eligió creer en la promesa, eligió confiar en el poder de Dios para hacer lo que él había prometido. No miró lo visible, sino lo invisible, y esa fe se le contó como justicia. De la misma manera, Dios nos llama a creer en lo que aún no vemos, a esperar contra toda esperanza, a confiar más allá de la lógica. En Hebreos 11 vemos una galería de héroes de la fe, hombres y mujeres que se atrevieron a creer en lo invisible, que se lanzaron a la promesa de Dios aunque el mundo entero les dijera que era imposible. Noé construyó un arca sin haber visto nunca una gota de lluvia. Moisés guió al pueblo a través del Mar Rojo, sin saber exactamente cómo se abrirían las aguas. Rahab escondió a los espías sin saber con exactitud cómo sería librada en la caída de Jericó. Todos fueron impulsados por una fe que trascendía lo racional, una fe que los conectaba al poder sobrenatural de Dios. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿dónde está su fe? ¿Está en Dios o en sus propias fuerzas? El apóstol Pablo nos enseña que vivimos por fe, no por vista, 2 Corintios 5, 7. Eso significa que nuestra vida no puede basarse en lo visible, en lo tangible, sino en lo invisible y eterno. Lo visible es pasajero, pero lo invisible es eterno. ¿Y cómo fortalecemos esa fe? ¿Cómo vivimos esa fe? En el día a día, primero, mis queridos, debemos alimentarnos de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10 y 17. La fe no crece por sí sola. Se alimenta de la comunión diaria con Dios, de la lectura de las Escrituras, de la oración, del tiempo en intimidad con el Padre. Cuando dejamos de alimentarnos de la palabra, nuestra fe se debilita. Muchos dicen querer una fe como la de Abraham, pero pocos están dispuestos a pasar tiempo en comunión con Dios, a buscar su corazón, a escuchar su voz. Lo segundo es que debemos practicar la fe. La fe no es solo una creencia interior, sino acción, movimiento. Santiago nos enseña que la fe sin obras está muerta. Santiago 2 y 26. Significa que, si creemos, debemos actuar según esa fe. A menudo, Dios nos llama a dar pasos en la oscuridad, a avanzar sin ver lo que viene después. Pero ahí es donde la fe cobra vida. Cada paso que damos hacia lo desconocido, apoyándonos en la promesa de Dios, fortalece nuestra fe. Recordemos a Pedro otra vez. Cuando Jesús lo llamó a salir de la barca y caminar sobre las aguas, Pedro no habría experimentado lo sobrenatural si se hubiera quedado en la seguridad de la barca. Tuvo que dar un paso de fe, posar el pie en el agua y confiar en que Jesús lo sostendría. Hoy Dios nos llama a hacer lo mismo, salir de la barca, salir de nuestra zona de confort y dar un paso de fe. El tercer punto, y quizás uno de los más difíciles, es que la fe también exige perseverancia. En Hebreos 10 y 36 leemos, ustedes necesitan perseverar para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo que Él ha prometido. Esto nos enseña que la fe no es una emoción pasajera, sino una elección constante, un caminar diario, una decisión de permanecer firmes incluso cuando las promesas de Dios parecen tardar. A menudo nos impacientamos, queremos que Dios actúe de inmediato, pero la fe verdadera sabe esperar, sabe que, en el momento oportuno, Dios cumplirá lo que prometió. A veces Dios nos hace esperar para fortalecer nuestra fe, para enseñarnos a confiar, para purificarnos. La espera nos moldea, nos prepara para recibir la promesa. Si José no hubiera pasado por el pozo y la prisión, no habría estado listo para el palacio. Si David no hubiera huido de Saúl, si no hubiera enfrentado luchas y privaciones, no habría estado preparado para ser el rey que Dios quería que fuera. Si ustedes están esperando, recuerden, Dios los está preparando. No se rindan, no se dejen abatir por la espera, sino utilicen ese tiempo para fortalecerse en Dios. Mis queridos, hoy quiero que tomen esa decisión. Vivir por la fe, entregarse totalmente en manos de Dios, creer en sus promesas con todo su corazón. Sé que no es fácil, pero también sé que Dios
Es fiel, y si lo prometió, lo cumplirá. Ahora, cierren los ojos conmigo e imaginen. Ustedes están en la barca de su vida, a su alrededor. Las olas son altas, el viento sopla con fuerza, el miedo quiere apoderarse de su corazón. Pero allí, en medio de las olas, está Jesús. Él los llama y dice: ven, no temas, estoy aquí. ¿Se levantarán? ¿Darán ese paso? Salgan de la barca, caminen hacia Jesús. Él está con ustedes. No importa lo que enfrenten, no importa la altura de las olas, Él tiene control, calma las tormentas, los sostiene sobre las aguas, no los deja hundirse. La fe, mis queridos, es ese salto vacío, ese abandono total, y al dar ese salto, experimentarán la paz, la fuerza y el poder que solo Dios puede dar. Que hoy decidan vivir por la fe, que decidan creer en el Dios que hace lo imposible, que sostiene nuestra vida y que nos ama con un amor eterno. Que su vida sea un caminar de fe, que sus pasos sean guiados por la confianza en Dios y que, al final, puedan mirar atrás y decir, como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que Dios los bendiga, que fortalezca su fe y que experimenten lo sobrenatural en cada área de su vida. No dejen nunca de creer, no miren atrás, avancen, porque el Señor está con ustedes. Amén. Compartan este video bendecido para que pueda tocar y ayudar a otras personas como ustedes y como yo. ¿Quieren profundizar en su fe y en su oración? Descarguen nuestro ebook exclusivo para reforzar su espiritualidad hoy. El enlace está en los comentarios aquí abajo. No olviden hacer clic en el botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Muchas gracias de todo corazón por ser parte de nuestra comunidad de fe. Si desean apoyar aún más nuestro canal, consideren hacerse miembros. Les dejo aquí otros 2 videos para continuar su camino espiritual y su crecimiento en la fe. Gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hasta muy pronto.